Buenos días, mi nombre es Jefferson González Londoño. Soy estudiante del curso de Fundamentos de Seguridad Informática y este video lo hago para el desarrollo de la fase 1 de planificación. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los pilares de la seguridad informática? De un ejemplo de cada pilar. Pilares de la seguridad informática. Con el fin de salvaguardar la información y de acuerdo a la ISO 27001 se han establecido tres pilares fundamentales, que son el de confidencialidad, el de integridad y disponibilidad. El pilar de confidencialidad. Su objetivo es garantizar que el acceso sea restringido a la información, es decir, que solo personas autorizadas pueden acceder a ella y en el caso de envío o recepción, que ésta sea visible solo para el remitente o destinatario. La información debería viajar encriptada. El pilar de integridad. Su objetivo es conservar la precisión de la información, garantizando que no se le han realizado modificaciones, eliminado o introducido registros de forma fraudulenta o por personas no autorizadas. Cualquier acción de este tipo es considerada una falta a la integridad de la información. Disponibilidad. El objetivo del pilar de disponibilidad es garantizar que la información va a estar disponible en cualquier momento que sea requerido. Y busca que la empresa esté preparada a cualquier eventualidad, teniendo garantía de que la información está salvaguardada. Pregunta número 9. ¿A qué hacen mención con los black hackers y los white hackers? Primero que todo, quiero definir a grosso modo el término hacker. Un hacker es una persona que tiene cualidades extraordinarias de informática, la capacidad de comprender perfectamente cómo funcionan los dispositivos, protocolos de comunicación, seguridad, etc. Generalmente el término es asociado erróneamente con un criminal. Existen diferentes tipos de hackers: el white hackers, el black hackers, y se habla también de un tercer tipo que es el hacker gris, que se dice que es un término medio entre los dos primeros. El white hackers, o también llamado sombrero blanco, son conocidos como los hackers buenos. Estos se dedican a buscar vulnerabilidades en los sistemas y en el momento que las encuentran informan al afectado y apoyan en la solución. Generalmente son personas desinteresadas que buscan aprender. Son personas también que por lo general son contratadas por las empresas para trabajar en sus áreas de seguridad. Son consultores o asesores que son contratados para explotar vulnerabilidades y ayudar a corregirlas en las diferentes organizaciones. Los black hackers o sombrero negro. Los black hackers o sombrero negro son aquellos que utilizan sus conocimientos y habilidades para explotar vulnerabilidades de los sistemas que encuentran en la red. Los virus, los troyanos, ransomware, los exploits son creaciones de los black hackers. Sus objetivos pueden ir desde el solo deseo de mostrar que pueden colapsar una red, servidores, robar información de una empresa para venderla a otra, secuestrar servidores para posteriormente solicitar dinero a cambio de liberarlo, entre otros. Son los responsables de la fama negativa del término hacker. Incluso el FBI tiene su propio ranking dedicado a este tipo de delincuentes, donde podemos encontrar incluso recompensas de $1.000.000 por información que lleve al paradero de uno de ellos. Aquí tenemos las referencias de la información utilizada y las referencias de las imágenes de la diapositiva. Muchas gracias. Hola, muy buen día, soy Alejandra Buitrago y en el presente video voy a exponer parte del desarrollo de la fase 1, planificación. Pregunta número 4. ¿Qué es la seguridad física y seguridad tecnológica? La seguridad física se conoce como seguridad física a todos los mecanismos y acciones que se implementan con el fin de detectar y prevenir riesgos para así proteger algún recurso o bien material. Este tipo de seguridad nos permite disminuir las probabilidades de que se atente contra el bienestar de los individuos y sus posesiones, por lo cual es usada por la ciudadanía y profesionales en el área.
implementando esta seguridad en áreas como oficinas, hospitales, edificios, hogares, entre otros. Para poder realizar una eficiente detección y prevención de riesgos, es necesario tomar en cuenta las siguientes variables fundamentales: el estudio del entorno de riesgo, la probabilidad de ocurrencia del riesgo de acuerdo al tipo, características del recinto a proteger. La seguridad física tiene un amplio rango de amenazas que puede prevenir o detectar oportunamente, por lo que se clasifican a continuación según la amenaza: individual o local. Este tipo de amenazas son las acciones malintencionadas que pueden incluir a terceros, como el asesinato, robo, secuestro, entre otras, general o colectiva. Este tipo de amenaza se centra en los motines y asaltos. Tercera, intencional o provocada. Consiste en la detección de incendios, sabotaje, terrorismo. Cuarta, fortuita o accidental. Abarcan los incendios, escapes de gas y cualquier otro suceso como este. 5. Son los naturales, es decir, medioambientales. Pueden ser predecibles o impredecibles. Se clasifican como inundaciones, desbordes, a las predecibles, y a las impredecibles, los terremotos, huracanes, tornados. Por lo anterior, podemos ver que no solo se va centrado ante acciones humanas o de terceros, sino también en cuanto a un enfoque ambiental. Las amenazas se clasifican según la probabilidad de ocurrencia, medida bajo la siguiente gradación. Entonces, 1.0 significa que el evento ocurrirá. ¿Cómo llegamos a esto? Es debido a que las señales e indicios son permanentes. 0.8 significa que es muy probable de que ocurra determinada amenaza. Es un riesgo alto, debido a las señales periódicas. 0.5. Esto nos dice que es posible de que ocurra, mas no es seguro. Es una alta probabilidad, por lo cual se determina mediante unos indicios que son frecuentes. 0.3 significa que es posible que no ocurra, debido a que las señales son esporádicas. Finalmente, tenemos la 0.1, lo que nos dice que no nos es posible predecir de qué ocurrirá, debido a que los indicios no son consistentes o por lo que no permiten tener la certeza e información completa y clara para poder clasificar eso como una amenaza y predecirla. Como ejemplo de estos tenemos la identificación biométrica, la que tiene como objetivo reconocer o identificar la identidad por características físicas y medible de una persona por la aplicación de un software. Entonces aquí puede ser por la retina, por la huella, la firma, entre otras. La seguridad física también tenemos estos sistemas que nos permiten identificar y evitar y prevenir. La seguridad tecnológica. Esta es el área de la informática que consiste en asegurar que los recursos del sistema informático de una organización sean usados del modo correcto, con el fin de proteger y resguardar el funcionamiento del sistema de computación y la información que éste contiene. La seguridad tecnológica busca preservar la integridad de la información, confidencialidad de esta, su disponibilidad e irrefutabilidad.
La seguridad tecnológica nos protege y busca disminuir las amenazas y riesgos. Algunos de ellos son los programas maliciosos. Estos tienen como objetivo perjudicar o hacer uso ilícito de los recursos del sistema. También nos protege de los usuarios, es decir, es un problema que está relacionado con la seguridad informática generalmente debido a las sobredimensiones o la ausencia de restricciones de acciones innecesarias. También disminuye las amenazas y riesgos generadas por posibles intrusos. Estas son personas que logran acceder a los datos o programas a los cuales no tienen autorización. Así como esos, hay muchos más en los que nos protege este tipo de seguridad. Muchas gracias. Hola, muy buen día. Me llamo Alejandro Vitrago y voy a presentar en este video parte del desarrollo de la fase número 1, planificación. Pregunta número 6. ¿De qué trata la defensa en profundidad o más conocida como DIT? La defensa en profundidad. La defensa en profundidad, también conocida como DIT, Defense in Depth, es un modelo que tiene como objetivo aplicar controles en seguridad para proteger los datos en diferentes capas. Entre ellas tenemos capas como controles administrativos, perímetro físico, perímetro lógico, red interna, equipo, aplicación, para poder llegar finalmente a los datos. La defensa en profundidad. Esta nos propone algunas recomendaciones en la herramienta Microsoft Assignment Tool, mediante un cuestionario que crea una pequeña línea de base del estado en organización de algunos tópicos básicos de seguridad, como lo son firewall, antivirus, redes virtuales, privadas, segmentación, el uso de contraseñas complejas, ya sean para cualquier tipo de usuarios, entre ellos los administrativos, estándares o de acceso remoto. También paquetes de administración, archivos con la bitácora del uso, procesos de creación para parches, terminales de trabajo. Todo esto con el fin de cumplir con el siguiente propósito: de proteger a un archivo de la organización con varias medidas de seguridad, por lo que se presentan varias capas. Es posible aplicar diversos controles antes de poder acceder a los datos, según la importancia que vea la organización para determinada o determinados datos. Se implementan más capas que lógicamente tienen un costo adicional. Entre más capas es para una mejor seguridad que se le ofrece a los datos, debido a que algún usuario malintencionado o cualquier amenaza que intente atentar sobre este contenido deberá pasar por muchos o diversos capas de seguridad para poder acceder finalmente a ellos. Es decir, están mucho más seguros y es un modo más efectivo de tener la información segura. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Montoya Cortés. Este es el video que tenemos que desarrollar de la fase 1 de planificación en el curso Fundamentos de Seguridad Informática. Las preguntas a resolver es la número 1 y la número 7. Pregunta número 1. Describir con sus propias palabras qué es la seguridad informática, qué es seguridad de la información, qué diferencia existe entre las dos. Generar un gráfico para explicar de una forma más didáctica. La pregunta número 7. ¿Cómo define un sistema de control de acceso? ¿Qué clases y tipos de controles existen? Bueno, la seguridad informática versus la seguridad de la información. Ahí pueden observar un gráfico que nos permite ver claramente qué protege cada una. La seguridad informática se enfoca en los aspectos técnicos y de hardware, en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, como por ejemplo que existan firewalls en la red para evitar ataques cibernéticos.
antivirus actualizados, sistemas operativos y navegadores con los últimos parches de seguridad, que el sistema solicite contraseñas de acceso, que no puedan instalar programas sin autorización. Y la seguridad de la información se enfoca en las normativas y estándares. Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos, encargándose de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, bien sea de una empresa o persona que se almacena en un sistema informático. En el caso de las empresas, un ejemplo puede ser la información electrónica de sus clientes o proveedores, correos electrónicos importantes, información financiera y entre otros. Sistema de control de acceso. Es un mecanismo que en función de la identificación ya autentificada permite acceder a datos o recursos. Por ejemplo, encontramos sistemas de controles de acceso por software cuando digitamos nuestra contraseña para abrir el correo. Otro ejemplo es cuando debemos colocar nuestra huella en un lector para encender el PC. Estos casos son ejemplos que permiten el acceso a datos. Clases y tipos de controles. Básicamente los controles de acceso se clasifican en dos tipos: sistemas de control de acceso autónomos y sistemas de control de acceso en red. Los sistemas de control autónomos son sistemas que permiten controlar una o más puertas sin estar conectados a un PC o un sistema central. Por lo tanto, no guardan registro de eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso autónomos tampoco pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas. Esto depende de la robustez de la marca, es decir, los más sencillos solo usan el método de identificación, ya sea clave, proximidad o biometría, como una llave electrónica. Como pueden observar allí en la gráfica, vemos el teclado, el cual nos permite, nos pide un PIN para que la puerta se abra, o sea, una clave de seguridad. Sistemas de control de acceso en red. Son sistemas que se integran a través de un PC local o remoto, donde se hace uso de un software de control que permite llevar un registro de todas las operaciones realizadas sobre el sistema, con fecha, horario, autorización, entre otros. Van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se requiera. Allí muestra una gráfica también de lo que sería un sistema de control de acceso en red. Imágenes de controles de acceso. Podemos observar en la primera imagen un control de acceso que se utiliza mucho en las empresas para el control de acceso de los empleados. Ponen la huella y él está programado de acuerdo al horario de entrada y horario de salida, y también puede manejar la foto del empleado. Luego encontramos al lado derecho, en la parte superior, un lector de huellas sencillo, normal, que se utiliza muchas veces para acceder a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los que se registran en el registro único nacional de tránsito, conocido como el RUN, cuando uno tiene que hacer un traspaso de un vehículo. Entonces allí hay un lector de huellas donde usted, cuando pone el dedo, él captura la información y verifican que efectivamente es la persona propietaria de ese vehículo. El que está en la parte inferior izquierda es una tarjeta magnética, la cual cuando usted la acerca al lector, pues le da acceso a la puerta o al área que desea usted acceder. Y el que está en la parte inferior derecha, lo hemos visto en muchos lugares como Transmilenio, el mío en la ciudad de Cali. Este sistema es para el acceso a la estación. Entonces allí nosotros tenemos que poner la tarjeta, bien sea el mío o de Transmilenio, y automáticamente él se desbloquea y nos permite acceder a esa estación. Entonces estas son algunas imágenes de los controles de acceso. Espero haber cumplido con la rúbrica de esta actividad y muchas gracias. Hasta pronto. Estoy adscrito al CEAT de Palmira. Este es el video para Fundamentos de Seguridad Informática en la especialización de Seguridad Informática. El grupo número 13 es al que pertenezco y el tutor es John Freddy Quintana.
Bueno, vamos a desarrollar la respuesta a las dos preguntas que nos realiza la guía. La primera es describir con nuestras propias palabras qué características tienen el COVID ITIL 27000 y 27001. Bueno, podemos arrancar diciendo que COVID es un marco de referencia o de trabajo para las áreas de tecnología, donde vamos a tener que tener un control tanto de lo que son los activos, todo lo que tiene que ver con los elementos que conforman la infraestructura tecnológica de una organización, con el fin de poder identificar y valorar todos los temas de riesgos. Y COVID es como el marco de referencia base, sobre él se colocan o se trabajan todos los estándares y otros marcos de referencia. Es muy importante para el área de tecnología ya que se enmarca con actividades específicas para la gestión, control, valoración del riesgo, alineado con todo lo que es el gobierno corporativo y todos los objetivos y las estrategias de la organización. Las áreas de tecnología deben arrancar con este marco de referencia para poder crear ese tapete que se necesita y tener el control y el conocimiento de cómo nos encontramos frente al tema de riesgos para posteriormente trabajar con algunas otras metodologías. ITIL, adicionalmente a lo dicho con COVID, es un marco de referencia también para el área de tecnología, pero a diferencia de COVID, que es transversal a toda la organización, ITIL es específico para el área de tecnología, donde se especializa en generar la calidad del servicio de las áreas de soporte. Normalmente, COVID, en sus 4 niveles que presenta, integra las organizaciones mesas de ayuda, integra todo lo que es software para administrar la calidad del servicio, tiene que ver con la relación directa con los clientes, que para ITIL serán clientes externos o clientes internos. Los internos serán nuestros funcionarios, compañeros de trabajo, usuarios de la organización, en sedes que estén dentro o fuera del país, es decir, toda la organización. Y los externos serán los clientes, los proveedores, aliados estratégicos, entre otros. Entonces, ITIL se encarga de generar todo el tema de la calidad en el servicio, en la prestación de todo lo que tiene que ver con el servicio en los usuarios, tanto en la parte de hardware, software, capacitación, etc. ISO 27000 es un estándar compuesto por un conjunto de subestándares que cada uno de ellos cumple un rol específico. Pero ISO 27000 en su contexto general es el encargado para una especialidad dentro de lo que tiene que ver la gestión de la seguridad de la información dentro de las empresas. La seguridad de la información basada en un estándar donde se tienen diferentes modalidades, diferentes subestándares específicos que van a llevar a cabo una serie de actividades también que se organizan dentro de esta normativa. ISO 27000 entonces es el estándar que genera todo lo que es el marco de gestión de actividades para la seguridad de la información. Dentro de 27000 está ISO 27001, que es el estándar, es la normativa certificable ante, por ejemplo, el ICONTEC en Colombia o SGS a nivel internacional. ISO 27001 maneja 134 controles y nos dice cuáles son los controles que deben tener las organizaciones, digámoslo, en cuenta para poder comenzar a gestionar todo lo que debe ser la implementación de un sistema de gestión de protección a la seguridad de la información o un sistema, un SGSI. Las organizaciones deben partir con 27001 identificando los controles y viendo qué controles son los que aplican y los que no aplican a la organización. Como les decía antes, es el único subestándar certificable que se tiene en el momento dentro de las 27000. Tenemos la tabla comparativa donde vemos de pronto que 27001 es el certificable, las áreas de aplicabilidad en la parte de los marcos de referencia son todas las tecnologías de la información dentro de una empresa, pero los estándares se enmarcan ya en lo que es la parte de seguridad. Todo lo que tiene que ver con riesgos, con la parte de tecnología transversal a la organización, lo manejan los marcos de referencia y el estándar, la normativa, el estándar de ISO 27000 se enfoca a la seguridad de la información. Características especiales de cada uno de ellos y la aplicabilidad que se tiene dentro de la organización. En esta segunda pregunta nos dicen determinar y describir cada uno de los conocimientos mínimos que requiere un profesional en seguridad informática.
Bueno, es importante partir diciendo que hoy en día existe, según algunas noticias, un déficit de profesionales de la seguridad de la información. Por ende, pues serían de acuerdo a la necesidad de las empresas los roles que vamos a poder cumplir. Algunos seremos auditores, otros seremos analistas de seguridad, otros seremos expertos en configuración de software, de hardware, de seguridad informática, otros estarán del lado de la informática forense, identificando evidencias, captando evidencias, gestionando todo lo que es el análisis de evidencias, profesionales, asesores y consultores en infraestructura de seguridad, seguridad en redes, etc. Entonces la necesidad de las organizaciones hace que cada uno de nosotros adquiera un conocimiento específico. Uno debe especializarse dentro del foco de la seguridad de la información. Es muy complicado ser un experto en todo, pero aquel profesional que quiera ser experto en la mayoría de ámbitos en donde debe desenvolverse una persona, debe estar enmarcado básicamente en 4 áreas. La primera es el área del microcómputo, todo lo que tiene que ver con infraestructura, arquitectura de PC, redes básicas, instalación de programas, configuración de programas, virtualización básica, virtualización intermedia, manejo de protocolos básicos, es lo que hace referencia a toda la parte de cómputo cliente. El tema de infraestructura en servidores, conocer los sistemas operativos de servidores, manejar sus versiones, trabajar el tema de hardware y la seguridad en esos de servidores, cómo se integran a las infraestructuras, cómo pueden llegar a conformar zonas desmilitarizadas, la gestión de los usuarios, el tema de redes específicas para los servidores, entre otros temas. El tercer ámbito es el ámbito de la infraestructura en redes. Todo lo que tiene que ver con networking es una especialidad que debemos tener y creo que para mí es la más importante de todas. El tema de direccionamiento IP4, IP6, modelos de OSI, toda la estructura de routing, switches, VLANs, de NAT, Destination NAT, por forwarding, configuraciones específicas, segmentación de las redes, buenas prácticas en la seguridad de redes, estándares de seguridad, entre otros, son temas muy importantes. Y finalmente, tener otros conocimientos en otras áreas obligatorias como bases de datos, el tema de, además de las bases de datos, desarrollo de software, lenguajes específicos para la seguridad que son muy comunes como lenguaje C, Python, Ruby, etc. Y unos complementos especiales, al ser profesionales en seguridad, muchos se catalogan, no pueden ser catalogados como hackers, por ende la ética y el profesionalismo debe acompañarnos permanentemente. El saber expresarnos en términos técnicos, no técnicos, la redacción y el poder escribir informes de manera profesional son un complemento importante. Estos son básicamente los puntos que debo responder para este punto, esta actividad de la guía. Muchas gracias.